Bien, damos comienzo a nuestra primera clase virtual donde el tema es errores. Acá tienen al principio las unidades, el índice. Acá tienen el video, pero ojo que este lo voy a cambiar, voy a mejorar por el que estoy haciendo ahora. Este es otro viejo que tenía. Entonces, la parte de errores tenemos que hablar sobre errores por parte del observador y por parte del instrumento. En este primer tipo de errores que vamos a ver acá, dice errores de apreciación, es un error por la limitación que tiene el instrumento con la medida. Por ejemplo, en esta regla estamos midiendo esta varilla y la menor unidad es el milímetro. No sé si se podrá apreciar acá, pero fíjense que esto vendría a ser 2,5, 2,6 y un poquito más de 2,6 centímetros. Obviamente que no se puede decir que la varilla tiene un poquito más de 2,6. No es la manera correcta de hablarlo. Entonces vamos a hablar, como dice acá, en una cota inferior y superior. Tenemos una cota mínima y una cota máxima. ¿Bien? Entonces la cota máxima es 2,7, no llega al valor 2,7, acá está 2,7 y acá está 2,6. Obviamente que este valor lo supera y a este valor no alcanza. Entonces anda por ahí. Entonces, ¿cómo se anota esto? Entonces tenemos la cota máxima 2,7, la mínima 2,6 y el punto medio es 2,65. Observen cómo se saca el punto medio. Es el promedio. A este se le llama valor representativo. ¿tá? A esta cuenta, este X0 es el valor representativo. Y esta es la cuenta para obtenerlo, que no es ni más ni menos que un promedio. Bien. Acá lo tenemos, que sería el punto medio. Pero fíjense que obviamente esa varilla no está en 2,65. Entonces le vamos a agregar este error que se llama error de apreciación. Bien, observen el error de apreciación. Para calcular el error de apreciación se hace la cota máxima menos la mínima dividido 2. Y eso es lo que me estaría dando, como dice acá, sería la mitad de la unidad. O sea, esto que tenemos acá entre el mínimo y el máximo es la unidad, que es el milímetro. Entonces estamos delta X es la mitad del milímetro. Bien, es la mitad de la unidad. Entonces, la longitud, ¿cómo se dice? Acá tenemos el X0, que es el valor representativo, y más menos el error de apreciación. ¿tá? Entonces, en este caso, la medición, la longitud de esta varilla, se dice que es de 2,65 más menos 0,05. ¿Bien? El error relativo vendría a ser esta cuenta. El error de apreciación dividido el valor representativo. ¿tá? Y si a eso lo multiplicamos por 100, nos da el porcentaje del error. O sea, cuando yo estoy tomando esta medición, digo 2,65 más menos 0,5. Bien, pero ¿qué tan precisa es? ¿Cuánto error tengo acá? Bueno, equivale, redondeando, no llega al 2% de error. ¿tá? O sea que esta medición se hizo con un 2% de error. Eso también por ejemplo, para medir resistencias, las resistencias vienen con un código de colores. Cada color es un número. Pero al final hay otro código de color que me indica el error. O sea, si es una resistencia de tanto, me dice, bueno, tenés un error de 5%, 10%. Bien. Entonces me indica, bueno, ese valor
pero ojo que tenés tal error. ¿Bien? O sea, lo que me está indicando es un error porcentual. Está este otro tipo de error sistemático que tiene que ver con el instrumento, un defecto del instrumento. Por ejemplo, cuando uno va a una balanza y obtiene la masa. Digo la masa y no el peso porque después más adelante vamos a ver que la masa tiene unidad kilogramos y el peso tiene otras unidades, no es el kilogramo. Entonces vemos que la balanza excede en 300 gramos, o sea que cuando nadie está parado sobre él, la aguja no está en 0, está en 300 gramos. Entonces, cuando yo o cualquier persona va a la balanza, lo que indica la balanza hay que restarle 300. De esa manera se puede eliminar el error sistemático de un instrumento. Pero obviamente de antemano tenemos que ver en cuánto es lo que está fallando. Entonces, en este caso es un error por parte del instrumento. El error del paralaje va a estar relacionado con el error de la persona cuando toma la medición. Tenemos dos ejemplos acá. En este de la derecha, la persona está midiendo el volumen del líquido que hay dentro de la probeta. La manera correcta es esta central que está acá, que dice 11,73 mililitros. Y las otras no son correctas. Obviamente que según si uno lo está observando de este punto de vista, el nivel lo verá mayor y de este punto de vista lo verá menor. Lo mismo pasa con los instrumentos analógicos, son los opuestos a los digitales. En esto los analógicos son los que tienen aguja. Entonces, esta es la observación correcta y las otras dos son incorrectas. En este caso, estos errores, el de exceso como el de defecto, se eliminan porque se le pone un espejito debajo de la aguja. No necesariamente tiene que estar todo despejado y ni siquiera tiene que ser como un espejo muy bueno. Se puede poner en un sector, puede ser en esta parte de abajo, y yo voy a observarlo de un punto de vista por el cual no observe el reflejo de la aguja. En este caso o en este yo tendría que ver la aguja y su reflejo en el espejo o en la superficie brillante. Y obviamente como en este caso el de la izquierda como en el de la derecha, yo tendría que ver el objeto y su reflejo en el espejo. Pero en este caso ese reflejo no está. El reflejo estaría justo debajo de la aguja, por el cual yo no podría ver el reflejo. Y eso me estaría indicando que es lo correcto. Desde el punto que tengo que observarlo para tomar una buena medición. Error de fluctuación. Esto tiene que ver no por un error de medición, sino tiene que ver con un error de una máquina. Por ejemplo, puede ser la Casa de la Moneda, por ejemplo, produce monedas. ¿Bien? Y las monedas se la pone en una balanza y se mide su masa. Obviamente que es muy difícil que todas las monedas tengan la misma masa. Puede ser que varíen siempre un poco entre una y otra. ¿Tá? O sea que este caso es muy improbable que se dé que todos repitan el mismo valor de masa. ¿Tá? O sea, la máquina saca monedas, yo pongo en la balanza, la primera mide lo mismo que la segunda, que la tercera, la cuarta, la quinta. No. Siempre se va a dar estos valores, ¿está? O sea, donde el valor representativo de una de las monedas es distinta de la segunda, distinta de la tercera, pero obviamente no es que una moneda vale 10 gramos, la otra 30 y la otra 5. Obviamente son, si no directamente, la máquina es mala, hay que tirarla a la basura. Estamos hablando de que alguna puede ser
9,9, otro 10,01, otras 10, ¿bien? Entonces, cuando tengo eso, yo tengo que ver, bueno, esa máquina produce monedas de un valor representativo de tantos gramos más menos un error de apreciación. Pero obviamente no es un error de apreciación o un valor representativo como veníamos trabajando antes. ¿Tá? Este caso tengo que hacer lo siguiente. En este caso, el valor representativo estaría dado por el promedio. ¿Tá? Estaría dado por un promedio de valores representativos. Bien. Y en este caso, lo que tengo aquí, que parece difícil pero no lo es qué tanto se desvía la medición con respecto a este promedio. Ejemplo. Por ejemplo, acá lo estamos viendo que yo tomo 8 mediciones. Acá vamos a ver que es una máquina que embotella, o sea, embotelladora de gaseosa o de, como dice acá, agua mineral de 1,5 litros. ¿Bien? O 1000 centímetros cúbicos. Entonces, la primera botella, o sea, va sacando un montón de botellas. Yo de esas saco 8 botellas y las mido. Obviamente la medición mía tiene un valor representativo y otro de apreciación por el instrumento. Recuerden que el valor de apreciación del instrumento es la mitad de la unidad con que estoy trabajando. Obviamente que estoy poniendo el líquido, volcando el líquido en una probeta donde la unidad es centímetro cúbico. Así que el error de apreciación es la mitad de la unidad, o sea, 0,5 centímetros cúbicos. Y ahí tomo de estas 8 botellas tomadas al azar, ahí tomo la medida de una botella, de la segunda, fíjense que acá excedió el 1,5 litros, acá le faltó, acá está justo, en este caso excedió mucho más que los otros, acá también excedió, en este caso, en el caso 5, ¿no? En este caso le faltó, en este caso se excedió por un poquitito y este le falta. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Tomo todos esos valores representativos, ¿tá? Todos los valores representativos y lo divido por la cantidad de mediciones que hice, 8. Obviamente lo que estoy teniendo acá es un promedio. ¿Es un promedio de qué? De todos los valores representativos. O sea que estoy completando esta parte. Ahora vamos a esto. A ver, vamos a ver esto que parece tan difícil. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Lo que me está diciendo es lo siguiente. Yo voy a hacer una ampliación. Lo que estoy haciendo en esta parte... a ver, esta parte que está acá me está indicando cuánto se desvía. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto un segundo. Ahí está, lo borré. Entonces, vamos a concentrarnos en esta parte de la ecuación. Yo voy a poner esto, copiar y pegar. ¿Qué estoy haciendo acá? Este es el valor promedio, ¿tá? Esto es el valor representativo promedio, que es este que está acá. Y le estoy restando uno de los valores representativos que he medido. Por ejemplo, el 1505. ¿Bien? Entonces, esta resta, ¿qué me está indicando? ¿Cuánto es lo que se desvía? Que lo tenemos acá.
cuánto se desvía esta medición que hice yo con respecto al promedio de todos los valores representativos. Bien, claro que a veces, en este caso, fíjense si hago la cuenta, me va a dar un valor negativo. Bien, y si hago esta cuenta, acá me va a dar un valor positivo. Pero yo lo que quiero ahora saber es lo siguiente, quiero sacar un promedio. Acá como saqué el promedio de los valores representativos, ahora yo quiero sacar un promedio de las desviaciones. O sea, esto, ¿cuánto se desvía de este promedio? Quiero sacar el promedio de las desviaciones. Entonces, como tengo valores positivos y negativos, no me sirve eso. Yo lo que necesito es tener el valor positivo, o sea, como una distancia. En cuanto se desvía, la desviación es una distancia. En una distancia no hay valores negativos, siempre hay valores positivos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para resolver este problema? Lo que voy a hacer es elevar esto al cuadrado. Esto que está ahí lo voy a elevar al cuadrado. Ahí está. Si lo elevo al cuadrado, cualquier número negativo elevado al cuadrado, obviamente me da siempre positivo. Entonces, esto me hace que todos los valores, el resultado de todo esto sea positivo, pero no es lo mismo, obviamente, 3 al cuadrado que 3. ¿Está? O sea, ya lo que tengo acá es la desviación al cuadrado. Está bien, resolví el problema de que no voy a tener valores negativos. Entonces yo lo que le voy a hacer acá es una raíz cuadrada. Pero recuerden que esto, ¿está? O sea, yo acá digo, bueno, voy a aplico una raíz cuadrada. Entonces, lo que tengo acá es la desviación. Y el valor positivo, tengo el valor positivo porque, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, menos 3, el resultado de esta cuenta que está acá adentro me da menos 3. Elevado al cuadrado es 9 y raíz cuadrada de 9 es 3. O sea, me devuelve el valor positivo. En vez de poner menos 3, esta cuenta me está dando 3. Bien, pero recuerden que tengo que sacar un promedio. Entonces, acá lo que tengo que hacer es la sumatoria. Bien, sumar. ¿Va? Esto voy a volcar acá. Epa, a ver si puedo. Se me complica. A ver si lo puedo. Bien. Ahí puede ser. Se complica un poquito. Ahí está. Entonces, ahí está. Hago la sumatoria. La cuestión que acá dice I y N. I vendría a ser esto. I vendría a ser 1. ¿Y hasta dónde? Hasta 8. ¿Está? Acá más que I tendría que decir 1 para no confundirlos. De 1 hasta N. De 1 hasta 8 en este caso. ¿Bien? Tendría que... Entonces vamos a cambiar acá de 1 a 8. A 8 mediciones la que hice. De la primera medición hasta la medición número 8. ¿Bien? Por eso acá dice I. O sea que I es el valor que pongo acá, que es 1 hasta 8. ¿Bien? Entonces, pero recuerden que esto es un promedio. Y un promedio lo tengo que dividir por la cantidad de mediciones. Entonces, esto lo tengo que poner dividido n. Ahí está.
Pero uno dice, pero bueno, pero acá la raíz llega abajo y esto tengo en el cuadrado. Sí, si yo quiero poner dentro de todo, dentro de la raíz, entonces puedo hacer elevar esto al cuadrado y entonces la raíz la bajaría. Pero anotarlo así o de esta manera es correcto. Cualquiera de los dos es correcto. Entonces, ¿qué me está devolviendo esto? ¿Cuánto le está tomando la distancia entre el valor representativo y promedio, el valor representativo promedio y el valor representativo de cada medición? ¿Bien? Entonces acá tengo el promedio de la desviación. ¿Qué tan desviado me está dando la máquina? Entonces ahí ya tengo. La máquina carga 1502,25 centímetros cúbicos con un error de apreciación de 12,85. A veces, o sea, con respecto a este valor, le podemos sumar 12,85 o restar 12,85. Cualquier volumen que yo saque de la botella está entre esos valores. No van a estar ni más ni menos de esos valores. Y uno quiere decir, bueno, sí, perfecto, pero ¿la máquina es buena o es una porquería? ¿Cómo es la máquina? Entonces es el error de relativo. El error relativo me va a determinar si realmente la máquina es una porquería o no. Entonces saco el error relativo porcentual y me dice, bueno, la máquina está cometiendo un error del menos del 1%. Bueno, la compramos. No está tan mala la máquina, 0, o sea, si lo redondeamos el 1%, pero hay que redondearlo, ¿está? Pero está por debajo del 1%. ¿Bien? El otro tema de errores es de este que está acá, de error de propagación de errores. En este caso tiene que ver cuando hacemos una medición. Acá tenemos otra medición. Y después con esto podemos sumar, restar, multiplicar, dividir todas estas mediciones. O sea, puedo esta medición A más B, entonces el resultado que obtenga va a ser la suma de los valores representativos más la suma de los errores de apreciación. En el caso de una resta, fíjense que resto los valores representativos, pero ojo que los errores de apreciación no se restan, se suman. Claro, he sumado errores. En el caso de la multiplicación, si yo multiplico esas dos mediciones, los valores representativos se multiplican, pero el problema viene con el error de apreciación, que no es tan fácil como sumar o multiplicar. En este caso hay que trabajar con los errores relativos, o sea, el error relativo de la medición A más el error relativo de la medición B. Y si hago la suma de los errores relativos, ahí saco el error relativo resultante. Luego, con el error relativo, se obtiene el error de apreciación. O sea, tenemos que venir para acá y decir, bueno, perfecto. Tengo el error relativo. El error relativo, acá lo tengo. Tengo el error relativo. Bien. Y ese error es este valor, el valor de error de apreciación, dividido el x0. Entonces el x0 siempre, o sea, el valor representativo siempre es fácil. El problema es este. Entonces, si yo ya tengo el error relativo y tengo el error de apreciación, este que está dividiendo pasa para acá multiplicando y obtengo el error de apreciación. Bien. Bien. Ahora, acá hay distintos casos, también, o sea, no solo multiplicación, división, potencia, raíz. Bien. Vamos a un ejemplo. Tengo esta plancha, ¿tá? Y estas son las medidas. En este caso lo he tomado con 1 metro.
¿tá? Esta medida, obviamente el metro, la menor unidad es el milímetro, por lo cual el valor de apreciación va a ser la mitad de la menor medida, o sea, la mitad del milímetro. Pero los demás valores, este que está acá y este que está acá, fíjense la precisión, este tiene se está tomando la décima parte del milímetro y este es la centésima parte del milímetro. Acá estamos trabajando con un palmer o micrómetro, ¿tá? En este caso, al trabajar en micrómetro es más la milésima, ¿no? Acá en este caso estamos trabajando casi al milímetro, lo estamos dividiendo en 100 partes. Estamos trabajando más bien con la centésima parte. Entonces, acá al milímetro lo estamos dividiendo por 10. O sea, la menor unidad es la décima parte de un milímetro. Y acá la menor unidad es la centésima parte de un milímetro. Entonces, por eso el error viene siendo la mitad de la décima parte de un milímetro, es esta, y la mitad de una centésima parte del milímetro. Entonces yo quiero ahora trabajar con el área. No, el área no. Quiero decir, quiero obtener el perímetro de esta cara de esta plancha. Bueno, en ese caso, tomando la propagación de errores, estoy en este caso. Tengo que sumar. Los perímetros se suman los lados. Entonces sumo los valores representativos de cada lado y le sumo los errores de apreciación. Y eso es lo que hacemos acá. ¿Tá? Los valores representativos de cada lado y los errores de apreciación de cada lado. Y ahí obtenemos el perímetro vale tantos milímetros más menos tantos milímetros. Ahora vamos a obtener el área. Para el área tenemos que multiplicar, decimos, este lado por este lado. Entonces, en las propiedades estoy aplicando esta opción, porque tengo que multiplicar esos dos valores. O sea, tengo un lado, que es el A, tengo el otro lado, que es el B. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, tenés que multiplicar los valores representativos. Bien, pero ¿qué pasó? El error de apreciación se complica. No es tan sencillo. Bueno, vamos por el más sencillo. El valor representativo del área a sub 0, entonces multiplico los valores representativos de cada lado y obtengo de esa manera el área representativa, el valor representativo del área. Ahora saco el error relativo del área, porque eso es lo que me está indicando la parte de formuleo que tengo que hacer. Entonces tengo en este caso el error relativo de un lado, el error relativo del otro y la suma, que acá la estoy redondeando, es el error relativo del área. Observe que acá en este trabajo estamos trabajando con notación científica. En este caso, cuando vean el menos 4, el menos significa un número pequeño. Y este 4 me va a indicar la cantidad de ceros que hay delante de este 9. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Tá? Por eso sale menos 4. Bien. Puedo decir la cantidad de ceros que hay delante del 9 o la cantidad de lugares que la coma la debo correr hasta quedar detrás del 9. O sea, está acá la coma, un lugar, 2, 3, 4. Ahí tendría que estar la coma. Para eso hay que correr la coma 4 lugares. Bien, como son 4 lugares para la derecha, o sea, estoy representando un número muy pequeño, entonces esto es negativo y el 4 es la cantidad de lugares que se corrió la coma. Pueden pensarlo como cantidad de lugares que se corrió la coma o puede pensarlo como la cantidad de ceros que hay delante del 9. Y entonces digo, bueno, perfecto. El error relativo del área lo tengo.
El A sub 0 lo tengo, que es el valor representativo del área. El que tengo que obtener es esto. Entonces, esto que está dividiendo lo paso multiplicando acá y se terminó. Y ahí obtengo los valores. Bien, en este caso, si quieren trabajar con notación científica, después les paso un video, les voy a agendar ahí un video, donde están cómo trabajar con notación científica con la calculadora. Bien. Esto lo tenemos en milímetros, esto lo obtenemos en milímetros y acá lo pasamos a centímetro cuadrado. Bueno, después también le paso un video de una aplicación en el celular para convertir unidades. ¿Bien? Pero en este caso, para hacerlo sencillo, a este numerito que está acá lo dividen por 100 y me da este número. O sea, de milímetros cuadrados lo pasamos a centímetros cuadrados. A este número lo divido por 100 y me da este que está acá. Pero puedo obtenerlo de otra forma, estos valores. O sea, acá aplicamos las fórmulas que tenemos de acá, ¿tá? De propagación de errores, la fórmula de propagación de errores, pero también lo podemos trabajar como vimos recientemente nosotros aquí, que puedo trabajar con una cota superior, ¿tá? Una cota superior más una menor dividido 2, ¿tá? O sea, puedo trabajar un intervalo, una cota mínima y una cota máxima, dividido 2. Y para el delta x, la cota máxima menos la mínima dividido 2. Entonces, podemos trabajarlo también de esta manera y obviamente vamos a llegar a lo mismo. Eso es lo que tienen el apunte, que le digo, bueno, completen, ¿tá? Completen esta parte. Los apuntes que yo voy a trabajar, hay partes que se tienen que completar y es en función a lo que se está explicando. No es que tienen que buscar en internet, investigar, uy, ¿qué nos está pidiendo? ¿Y ahora dónde tenemos esto? No. Está en base a lo que se explicó. Entonces, cota superior. Entonces, la cota superior obviamente va a ser la multiplicación de las longitudes más grandes que haya. O sea, el área mayor, ¿dónde va a estar? Y bueno, si a esta área, fíjense, a recuerden que el error de apreciación es la mitad del milímetro acá. Entonces, la longitud mayor acá va a ser 1103,5. Y acá va a ser, la longitud mayor va a ser 104,75. ¿Está? Es la mitad, ¿está? De la unidad. Hay que sumarle, ¿está? La mitad de la unidad. Entonces, obviamente, en ese caso va a ser el área mayor. O sea, yo estoy trabajando con la mayor medición de esta longitud y de esta longitud. Bien, entonces eso es lo que estoy haciendo yo acá. Entonces, vamos a multiplicar esto. A ver. Bien, y ahí tenemos. Acá tenemos el resultado de multiplicar esto. Bueno, ahora vamos a trabajar con la menor medida. Recuerden que tenemos este valor, pero ahora en vez de sumarle 0,5 le resto 0,5 y a este le tengo que restar 0,05. Entonces eso es lo que me está dando. Y trabajar con los lados más chicos, obviamente lo que voy a obtener es el área más chica. Entonces ahora voy a obtener cuál es la multiplicación esta. Bien, ahí tenemos el resultado. Obviamente el área esta es menor, es la cota inferior y esta es la cota superior. Bien, entonces ¿qué dijimos? Bueno, ahora para tener el valor representativo, el área representativa, la tengo que sumar y dividirla por 2. O sea, tengo que sacar lo que es el promedio. Entonces,
Copiar. Pegar. Y acá pego. Pego este valor. ¿Está? Bueno, acá me quedó un poquito. Esperen que no se aprecia acá que está la potencia 2. Entonces, ahí el 2 en milímetro al cuadrado. Y ahí pongo milímetro al cuadrado. Bien. Entonces, esta cuenta me está dando... Bien. Y ahí tenemos la cuenta. ¿Tá? Y fíjense que también acá hice lo mismo, pero acá una resta. Y acá me da el error de apreciación. Entonces, ¿cómo lo tengo esto? Bueno, esto que está acá, lo tengo acá. Ahí tengo el valor representativo. Fíjense que, bueno, voy a ponerlo negrito. Y ahí. Bien. Y el error de apreciación del área lo tengo acá. Bien, obviamente si dividimos por 100 es lo que me va a dar acá, ¿tá? 1,07 o 0,8 porque detrás de este 7 hay un número que es 5 o mayor a 5. Si el número que está es 5 mayor a 5, entonces se redondea a esto a un número más. 1,08 podría poner. Y en este caso, al dividirlo por 100, corro la coma a 2 lugares. Entonces, ahí copio, pongo la coma. Voy a borrar esto. Y esto me quedaría así. ¿Está? 5, 5, 4, 8, 4. Observen que como detrás hay, o sea, detrás del 8 hay un número que es menor a 5, entonces lo dejamos así. Y ahí tenemos, observen que, fíjense, acá dejé 3 lugares, entonces está bien, acá tendría que haber puesto 75, 3 lugares, está bien. Y entonces ven acá 41, 8, 41, ¿está? El 1 este que estaba ahí. Yo lo creía que estaba trabajando con, ¿cómo se llama? Con 2 lugares detrás de la coma. Acá lo trabajé con 3 lugares. ¿Ven que me da exactamente lo mismo? No cambia para nada. ¿Está? ¿Ven? Esto igual a esto. Entonces se puede trabajar de estas dos maneras. Y bueno, el volumen, obviamente, en este caso, el valor representativo vendría a ser la multiplicación de los 3 lados. ¿Tá? Me estaría dando esto, el volumen. Y el error porcentual, obviamente, el error de apreciación no se puede obtener en forma directa, así que hay que trabajar con los errores relativos de cada uno de los lados. Entonces, que en el caso como estoy multiplicando, los errores relativos se tienen que sumar. Bien, ahí tenemos la suma, fíjense, lo vamos a redondear, esto significa que lo estoy redondeando.
tengo, ¿cuántos ceros tengo? 3. Y como es un número pequeño, entonces a la menos 3. ¿Bien? Y entonces me indica la cantidad de ceros que tengo delante del 2. Entonces 2,894 por 10 a la menos 3. Obviamente el mismo procedimiento que antes para obtener el error de apreciación del volumen. Y ahí obtengo, ¿no? O sea, el error relativo del volumen más el valor representativo del volumen. ¿Bien? Y ahí obtengo el error de apreciación del volumen. Ahí está. Y ahí lo tenemos. ¿Está? Bien. En el próximo video voy a explicarles los ejercicios. No es para que ustedes no hagan nada, sino que traten de hacerlo. Y si algo se traban, bueno, fíjense en el video. O si se traban o quieren verificar de que si lo trabajado está bien. Bien, nos vemos en el siguiente video.